Eran las 3 de la tarde en el aeropuerto de Gimpo cuando el tiempo pareció detenerse. No había anuncio oficial. No había transmisión en vivo programada. Solo decenas de cámaras apuntando hacia una terminal de aviación privada, sostenidas por manos que temblaban un poco, porque los que estaban del otro lado del lente sabían exactamente lo que estaban a punto de ver. 6 siluetas emergieron con la calma específica de quienes llevan años cargando el peso de ser los más grandes, sin atuendos de escenario, sin los trajes de 1000 botones que los hacen ver como emperadores modernos, ropa de calle, maletas discretas, el tipo de coordinación informal que solo existe entre personas que se conocen desde que eran casi niños. Pero había algo en cómo caminaban, esa espaciación perfecta, ese ritmo compartido, que hacía imposible mirar a cualquier otra parte. Eran 6, y la ausencia del séptimo ya había empezado a hablar por sí sola. Eso fue el 15 de abril, y en ese mismo día, mientras BTS ponía un pie en suelo japonés por primera vez en esta era, Kim Seok-jin, Jin, le concedía a Rolling Stone la entrevista más franca de su carrera. 2 eventos. Una sola verdad. BTS no está regresando a la industria. BTS está redefiniendo lo que significa existir dentro de ella. ARMY, si estás viendo esto, sabes que este momento importa. Deja un like ahora mismo. Ese pequeño gesto es lo que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas como tú. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto y de qué fandom eres, porque este canal existe por la comunidad latina e internacional y quiero saber quiénes están aquí. Y si quieren apoyar el canal de una forma más especial, ya tenemos membresías disponibles, Rookie, Idol y Legend. El link está justo en la descripción. Cada miembro hace posible que este análisis siga llegando cada semana con la profundidad que se merece. Ahora sí, entremos en esto. Para entender por qué el 15 de abril de 2026 es una fecha que va a importar, hay que entender lo que precedió a ese momento. BTS pasó más de 2 años en una pausa colectiva que no fue silencio, fue acumulación. Cada miembro cumplió su servicio militar, cada uno lanzó proyectos individuales, cada uno demostró algo distinto en ese tiempo. Jimin llenó estadios en solitario, Jungkook rompió récords con cada single que tocaba, V firmó con una agencia independiente y construyó una identidad artística radicalmente suya, y Jin, el primero en entrar al servicio y el primero en salir, protagonizó una gira en solitario que funcionó como ensayo general para lo que estaba por venir. Pero hay algo que la industria nunca sabe cómo manejar bien: los regresos. Porque un regreso no es solo volver. Es demostrar que el tiempo no los erosionó, que la pausa no fue una grieta, que los 7 siguen siendo más grandes que la suma de sus partes individuales. Y eso, en el K-pop de 2026, con una industria que ya absorbió una generación entera de nuevos grupos y nuevas audiencias, no es un dato menor. El Tokyo Dome no es solo un estadio, es el tipo de validación que en Japón, el segundo mercado musical más grande del mundo, significa algo que los números solos no pueden capturar. Los boletos se agotaron en minutos. Las campañas publicitarias de BTS tomaron las estaciones de metro y los centros comerciales de Tokio con una densidad visual que los residentes locales describieron como sin precedentes para un grupo de K-pop. Y los analistas de mercado ya proyectan que este evento generará ingresos que superan con creces la venta de boletos, merchandise, servicios turísticos asociados, transmisiones, contenido digital. El Tokyo Dome no es el inicio de una gira, es la declaración de que esta gira llegó para durar. Y al mismo tiempo, a miles de kilómetros, en las páginas de Rolling Stone, Jin le estaba poniendo palabras a algo que los fans llevaban tiempo sintiendo, pero que nadie había dicho en voz alta con tanta claridad. La partida que ya era historia antes de despegar. Imaginen la escena: terminal privada, luz de tarde sobre el asfalto de Gimpo, 6 hombres que colectivamente representan uno de los fenómenos culturales más grandes del siglo, caminando hacia un jet privado, con la naturalidad de quien va al trabajo. Porque para ellos, en cierto modo, eso es. Y las cámaras los capturaron no en su modo escenario, no con esa presencia amplificada y calculada que aparece bajo los reflectores, sino en algo más interesante: en su modo de tránsito. Ropa de marca combinada con soltura, expresiones relajadas, la familiaridad específica de 6 personas que ya no necesitan performance el uno con el otro.
solo el movimiento coordinado hacia el avión. Pero faltaba uno. Y esa ausencia, la de Yoongi, la de Suga, no pasó desapercibida para nadie. Las fuentes extraoficiales sugieren que salió antes, de forma discreta, probablemente para prepararse para proyectos personales en Japón antes de reunirse con el grupo en el Tokyo Dome. No hubo anuncio oficial. No hubo explicación de Hybe. Y eso, en el ecosistema de los fans de BTS, genera exactamente el tipo de especulación controlada que mantiene el nombre del grupo en tendencia durante días. La ausencia de Suga no fue un error ni una señal de alarma. Fue, si se lee con cuidado, una logística que confirma cuántas piezas móviles hay en esta maquinaria. 7 agendas individuales que, en cuestión de días, van a converger en el mismo escenario. Y ese escenario ya estaba esperándolos. El Tokyo Dome tiene capacidad para más de 55,000 personas por noche. 2 noches. El solo hecho de que los boletos se agotaran de forma inmediata habla de una demanda que no se construye con hype reciente, se construye con años de presencia cultural sostenida. Japón tiene una relación especial con BTS que data de los primeros años del grupo, cuando el K-pop todavía era nicho en ese mercado, y ellos lo empujaron hacia el mainstream con una consistencia que ningún otro grupo había logrado. Volver al Tokyo Dome en 2026 al inicio de la gira mundial de Arirang no es nostalgia. Es continuidad. Es demostrar que el vínculo entre BTS y Japón sobrevivió el silencio, el tiempo y la distancia. Pero lo que pasó ese mismo día en las páginas de Rolling Stone cambió la conversación en una dirección que nadie anticipaba del todo. Jin y la entrevista que rompió el protocolo. Jin, Kim Seok-jin, 35 años según el sistema coreano, el mayor del grupo, el primero que regresó del servicio. Le habló a Rolling Stone con una franqueza que resulta casi radical en la industria del K-pop. Porque el K-pop tiene un protocolo no escrito. Las entrevistas se construyen sobre narrativas de esfuerzo y gratitud. Los límites personales se administran con cuidado. Y la vulnerabilidad, cuando aparece, suele estar empaquetada en una forma que no incomode a nadie. Jin rompió ese protocolo en varias direcciones al mismo tiempo. Empezó con lo físico. Admitió sin rodeos que las coreografías actuales le resultan más difíciles que antes, que a los 35 el cuerpo responde diferente, que para compensar eso, llegó al entrenamiento primero y se fue al último. Hay algo en esa imagen. Jin en un gimnasio antes de que llegue nadie, en silencio, trabajando el doble para mantenerse al nivel de los 20 años del resto, que dice más sobre su carácter que cualquier performance de escenario. No lo presentó como una tragedia. Lo presentó como un dato, como algo que encontró, aceptó y resolvió. Y eso, viniendo de alguien que pasó años siendo subestimado por su rol dentro del grupo, tiene un peso específico. Después habló de Loser, Post Lover, su colaboración con Colde, una canción que ya sacudió a los fans que esperaban al Jin de las baladas grandes, y explicó de dónde viene esa apuesta por el rock, por gritar más fuerte en el estudio, por pedir en producción que ajustaran el sonido hacia una innovación que nadie le pedía, pero que él necesitaba entregar. La alegría de mantener un espíritu juvenil en la música a los 35 años. Así lo formuló, no como un esfuerzo, como una alegría. Y luego vino la confesión que nadie tenía en su bingo de predicciones. La verdad que nadie esperaba sobre Arirang Jin reveló que casi no participó en el proceso de producción del álbum Arirang. No porque no quisiera, sino porque su agenda de gira en solitario ya estaba completamente sellada de antemano. Cuando por fin tuvo tiempo de encontrarse con el grupo para el proceso creativo colectivo, los otros miembros ya habían generado y filtrado más de 100 canciones. El tren ya había salido. Y Jin, en vez de dramatizar eso, lo describió con una honestidad que corta. Su prioridad había sido no dejar a los fans sin contenido durante los meses de su regreso del servicio. Y eso significó que los tiempos simplemente no coincidieron. Piensen en lo que eso implica para un momento de este tamaño. Arirang es el álbum del regreso. El álbum que lleva el nombre de una canción folclórica coreana que carga siglos de historia cultural. Y uno de los 7 voces que lo van a presentar en el Tokyo Dome estuvo fuera del proceso creativo por razones logísticas, no artísticas. Esa tensión, entre lo individual y lo colectivo, entre las agendas paralelas y la identidad grupal,
Es exactamente el tipo de complejidad que el K-pop rara vez se permite mostrar en público. La reacción de los fans fue dividida, como Jin mismo anticipó. Algunos lamentaron que el sello personal de Jin no esté grabado en el ADN del álbum. Otros, y esta es la lectura que Jin parece preferir, vieron en eso un acto de confianza. Confiar en que los otros 6 podían construir algo que él pudiera hacer suyo cuando llegara el momento de subirlo al escenario. Ninguna de las dos lecturas es incorrecta, y esa ambigüedad es, en sí misma, parte de lo que hace que esta entrevista sea excepcional. Pero hubo una imagen que Jin dejó caer en la conversación y que se quedó. Recordó un momento de su gira en solitario cuando invitó a uno de los miembros, no dijo quién, al escenario, y ese miembro lloró. Jin no elaboró mucho, no necesitó hacerlo, porque cualquier ARMY que haya seguido los últimos 2 años sabe exactamente de qué tipo de peso habla ese llanto. El peso de haber estado separados, de haber extrañado el escenario compartido, de saber que estar juntos en un escenario no es un hecho sino un privilegio. Y luego dijo algo sobre el futuro que vale la pena escuchar despacio. El horizonte que Jin dibujó. No tengo intención de enfocarme excesivamente en una carrera puramente como artista de entretenimiento. Quiero dedicarme por completo a BTS. Esa frase, en el contexto de una industria que sistemáticamente empuja a sus artistas hacia la individualización, más contenido, más presencia personal de marca, es casi una declaración política. Jin eligió explícitamente el colectivo. Eligió una gira mundial que dure más de 1 año. Eligió llegar a más ciudades, conocer a más fans, en lugar de un plan de expansión a corto plazo optimizado para métricas inmediatos. Y eso coincide exactamente con lo que el Tokyo Dome representa esta semana. No una escala de la gira, sino el punto de partida de algo que tiene intención de ser largo, profundo y real. Viva la vida de Coldplay, dijo Jin. Es su mayor fuente de inspiración escénica. Hay algo simbólico en esa elección, una canción sobre la pérdida del poder, que paradójicamente se convirtió en un himno de celebración colectiva. Jin no lo analizó. Lo dejó ahí, como pista. El 15 de abril de 2026 fue un día de 2 movimientos simultáneos. 6 siluetas en una terminal de Gimpo y una voz en las páginas de Rolling Stone, ambos apuntando en la misma dirección. Jin dijo que todavía hay un futuro y que quedan muchas oportunidades. Y esa frase, simple, casi demasiado simple para lo que contiene, es en realidad la brújula de todo lo que viene. BTS no regresó para demostrar que sobrevivieron. Regresó para construir algo que todavía no existe. ARMY, necesito saber qué piensan sobre todo esto. Primera pregunta. ¿Les parece que la ausencia de Jin en la producción de Arirang afecta el álbum o simplemente refleja la realidad de 7 agendas que no siempre pueden sincronizarse? Segunda pregunta. De todo lo que Jin dijo en Rolling Stone, ¿qué frase les resonó más? ¿La honestidad sobre los límites físicos, la confesión de Arirang o la declaración de que quiere dedicarse por completo a BTS y nada más? Y tercera pregunta, la que más me interesa. ¿Creen que esta gira larga, más de 1 año, en múltiples ciudades, es la versión de BTS que necesitábamos o prefieren el modelo de álbum tour pausa que existía antes? Antes de cerrar, si este canal te da algo, análisis, contexto, una razón para hablar de lo que amamos, considera unirte a nuestra membresía. Tenemos 3 niveles. Rookie, para quienes quieren apoyar el canal desde el principio. Idol, para quienes quieren ir un poco más allá. Y Legend, para quienes quieren ser parte de lo que construimos aquí de la manera más especial. El link está en la descripción. No importa el nivel. Lo que importa es que sigamos creciendo juntos. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita y comparte este video con ese ARMY que lo necesita ver. Este canal se construye análisis a análisis y cada uno de ustedes es parte de eso. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.